Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días, mis queridos hermanos. Estoy, como les decía, disfrutando de una vista muy hermosa acá desde mi casa, viendo pues hacia el patio, las palmeras, cómo se mueven. Hay bastante viento, pero lo que me ha encantado esta mañana es ver en una de las macetas que tenemos aquí afuera de las colgantes, hay dos palomitas que están haciendo su nido y están pues ahí en el Día del Amor. Llegaron ellas a hacer su nido. Muy hermosa pues lo que se puede observar ahí. Bien. Mis queridos hermanos, vamos entonces a ver este día el camino de la oración. Esta mañana pues nos hemos juntado para seguir con el camino de la oración y lo vamos a hacer con las lecturas del domingo anterior, especialmente la lectura del Evangelio. No lo vamos a leer todo de una sola vez, sino que vamos a ir por segmentos, porque este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo es un capítulo que para mí nos da un plan de vida, nos hace ver un esquema. Los ingenieros civiles desarrollan esquemas que le llaman en inglés blueprint, que son los esquemas donde cómo se va a construir una propiedad, cómo se va a construir una casa, un edificio. El capítulo 5 de San Mateo es para mí uno de esos planos. Los planos es el plano de vida, de cómo deberíamos nosotros de vivir nuestra vida. Vamos a ponernos en manos de Dios en esta hermosa mañana, en la cual vamos a continuar haciendo la lección divina con la lectura del Santo Evangelio de este domingo anterior. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Vamos a hacer ahí la primera pausa, porque de nuevo, este evangelio tiene varios segmentos y cada segmento trata de diferentes áreas de nuestra vida. En el tiempo de Jesús, mucha gente creía que él había venido a eliminar el Antiguo Testamento, eliminar la ley, para de esa manera establecer un nuevo orden. Jesús les es bien claro en esta parte del Evangelio. Jesús les es bien claro y les dice: no crean que yo he venido a abolir la ley o a los profetas. Yo no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Es decir, él vino no para cambiar la ley, no para quitar la ley, sino para que vieran en esa época la ley de una manera más humana, que no se dejaran ir únicamente por la letra de la ley, sino por el espíritu de la ley, sin cambiar la ley. Fíjese que eso me hace recordar a mí mucho al Papa Francisco. Papa Francisco nos ha hecho ver
la iglesia y la doctrina de la iglesia de una manera fresca, de una manera refrescante, de una manera nueva, de una manera sin cambiar la doctrina de la iglesia, sino ver la doctrina de la iglesia con ojos de Jesús, con ojos pastorales. Entonces Jesús se enfrenta también a la crítica de la comunidad en la que él estaba, y por eso les dice, yo no he venido a cambiar la ley. Por el contrario, dice, el que cumpla esa ley y pueda enseñar esa ley, ese será el más grande en el reino de los cielos. Pero el que falle a esa ley y el que haga fallar a otros en esa ley, será el más pequeño de ellos. Entonces, Jesús es claro. Jesús es claro. Y les dice que si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Continúa el Evangelio. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Bien, hagamos otra pausa acá en esta parte que acabamos de ver del Evangelio. Dice, la ley dice no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. No matarás es uno de los mandamientos de la iglesia, uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. No matarás. Pero yo les digo, dice Jesús, todo el que se enoje con su hermano, fíjese, todo el que se enoje con su hermano también será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano, el que desprecie a su hermano. Jesús está ampliando eso de no matarás y lo está llevando a nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la gran mayoría de nosotros, espero que nunca vamos a estar en la situación en que matamos físicamente a alguien, entonces podríamos decir, pues ese mandamiento no se refiere a mí. Por eso es que Jesús es bien claro y dice ahora, yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado al tribunal. Igual que si mató a un hermano, será llevado al tribunal. Yo me pregunto a veces, ¿cómo puedo medir mi desobediencia a este mandamiento nuevo, de la forma nueva como nos lo presenta Jesús? Y creo yo que la forma como podemos nosotros evaluarnos a nosotros mismos es estando atentos a cómo reaccionamos cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, sea lo que sea, cómo reaccionamos. Cuando siento que me estoy enojando, ¿qué hago con ese enojo? ¿Cómo enfoco mi cólera, mi enojo? ¿Lo enfoco insultando a la otra persona? ¿Lo enfoco haciéndole saber a la otra persona que estoy enojado? ¿Lo enfoco
pagando con la misma moneda, como dicen, hacia la otra persona. Fíjese lo que sigue Jesús y dice, el que insulte a su hermano también será llevado ante el Tribunal Supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Entonces, hermanos, hay que buscar, hay que estar atentos a esas situaciones que nos hacen perder nuestra paz y realizar cómo reaccionamos. Yo no digo que nunca nos vamos a enojar, no, pero cómo enfocamos el enojo, cómo me libero del enojo, qué tan rápido me libero del enojo y cómo trato a la persona que me hizo enojar. Porque ahí está donde está Jesús diciendo, pero yo les digo que si bien es cierto que físicamente no vamos a matar, espero que nunca lleguemos a una situación así, pero cuando despreciamos a la persona, cuando nos enojamos con la persona, cuando insultamos a la persona, ahí estamos faltando a este mandamiento, que el mandamiento no ha cambiado, no matarás. Jesús simplemente le da una nueva perspectiva al mismo mandamiento. Fíjese que como diácono me ha tocado hacer 3 funerales en mis casi 20 años que llevo de diácono. Me ha tocado hacer 3 funerales donde la persona fallecida falleció a causa del enojo en la carretera, le llaman. En inglés le llaman road rage, cólera en la carretera. ¿Por qué? Porque algo sucedió en la carretera cuando iban manejando, se le cruzó el camino, frenó, qué sé yo lo que pudo haber ocurrido, y empezaron con el enojo, ambos. Uno reaccionó a la acción del otro y empezó el enojo. Y van y se siguen, se persiguen, se avientan cosas y ocasionan un accidente o terminan saliéndose de la carretera, uno saca la pistola y mata a la otra persona. ¿Por qué? Por la cólera. Si esa cólera yo la hubiera canalizado en el momento en que me ocurrió de una manera diferente, no hubiera llegado a las consecuencias que llegó en estos casos. No hubieran llegado a esa consecuencia. Entonces, por eso, hermanos, hay que enfocar nuestras reacciones. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos en cómo nosotros enfocamos esas reacciones. Fíjese que la siguiente parte continúa. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo que tienes una queja contra tu hermano, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. A veces nosotros vamos a la iglesia, damos la ofrenda, nos atrevemos incluso a comulgar sabiendo que tenemos algo que no hemos logrado perdonar. Sabemos que tenemos algo que no hemos logrado reconciliarnos con alguien. Jesús es bien claro. Cuando vas a poner tu ofrenda, si te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja la ofrenda junto al altar, no la ofrezcas todavía. Ve, arregla la situación con tu hermano. Arregla la situación con la otra persona. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero,
Porque si yo no perdono a la otra persona, yo no puedo esperar que Dios me perdone a mí. Diácono, pero ¿de dónde saca usted eso que Dios no me va a perdonar? Del Padre Nuestro, de la oración del Padre Nuestro, que es la oración que Jesucristo nos enseñó. Perdona nuestras ofensas. Yo le pido a Dios que perdone mis ofensas de la misma manera que, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdóname a mí de la misma manera que yo perdono. Si no, Señor, si yo no perdono, no me perdones. Eso es lo que la oración dice. Entonces, tengo que perdonar a la persona. Primero, ¿para qué? Para que Dios me pueda perdonar a mí. Segundo, para poder estar reconciliado con esa persona y poder ofrecer mi ofrenda de una manera limpia y pura. Pueda que la otra persona no lo perdone a usted, pueda suceder. Si eso llega a suceder, usted ya hizo su parte. La otra persona tiene que hacer la de él o ella. Pero haga usted la suya sin importar cuál es la posición de la otra persona. Si la otra persona también se reconcilia con usted, bendito sea Dios. Pero si la otra persona le dice, lárgate, yo no quiero nada que ver contigo, usted ya está tranquilo porque usted ha perdonado. Es la otra persona ahora la que le va a tocar rendir cuentas a Dios de por qué no pudo perdonar y no pudo reconciliarse en esta situación. Continúa el Evangelio. También han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al lugar de castigo. Fíjese, dice Jesús que la ley dice no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos ojos, con ojos de lujuria a una mujer o la mujer a un hombre, ya cometió adulterio en su corazón. Cuidado, fíjese, los malos pensamientos. Cuando hacemos el yo confieso en la iglesia, decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. ¿Cómo he pecado? De 4 maneras: de pensamiento, palabra, obra y omisión. El pensamiento nos puede llevar a pecar. ¿Por qué? Porque en pensamiento y en mi corazón puedo estar cometiendo adulterio con otra persona. Hay muchos que dicen, pero es que mi pensamiento no le hace mal a nadie, pero si en mi pensamiento yo estoy cometiendo adulterio con alguien, ahí estoy cometiendo pecado. Ahí estoy cometiendo pecado. Por eso, mis hermanos, dice, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo. Es mejor entrar al reino de los cielos tuerto a que con el cuerpo entero me vaya al infierno, al lugar del castigo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela, dice. Vale más entrar manco al reino de los cielos que irme con mi cuerpo entero al infierno. ¿Cuál es el ojo? ¿Cuál es la mano que me tengo que cortar? A lo mejor es alguna amistad que me lleva por el mal camino. A lo mejor
es un vicio, una adicción que pueda yo tener al alcohol, a la marihuana, a las drogas, a la pornografía, al abuso sexual, al abuso doméstico, violencia doméstica. A lo mejor son ese tipo de adicciones las que es el ojo y la mano que me tengo que cortar. Y sobre todo si hay una persona que es la que me está llevando por ese camino, es a esa persona a la que tengo que cortar, aunque me duela, porque a lo mejor yo siento que somos grandes amigos, porque a lo mejor yo siento una gran amistad, un gran amor por esa persona. Pero si esta persona es la que me está llevando en el camino del pecado, hay que cortar, aunque duela, hay que cortar con esa persona, hay que cortar para poder yo decir que puedo irme al cielo, aunque me vaya con ese dolor, entrar al reino de los cielos para poder vivir en paz con el Señor. Sigue el Evangelio y dice, también se dijo antes que el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Fíjese, la ley de Moisés permitía el divorcio, y no porque era algo bueno, sino porque, y dice en el Génesis, y Jesús creo que lo vuelve a repetir en el Evangelio de San Marcos, creo que Jesús dice que Moisés les dio el acta de divorcio porque eran cabeza dura y ya Moisés ya no hallaba cómo hacer con ellos. Ya no encontraba qué hacer porque no entendían. Y por eso les permitió que el que se va a divorciar, que le ponga un acta de divorcio. Pero yo les digo, dice Jesús, que el que se divorcia, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Jesús no está de acuerdo con esa ley del divorcio que les dejó Moisés. Por eso les dice que el que se divorcia expone a la mujer al adulterio y por supuesto al hombre también lo expone al adulterio. El que se casa con una mujer divorciada, con un hombre casado, dice Jesús, comete adulterio, a menos de que ese matrimonio haya sido ilegítimo. Allí es donde tenemos que entender, en la iglesia no es permitido el divorcio. Cuando se casan por la iglesia es hasta que la muerte los separa, asumiendo que ese matrimonio es válido, que ese matrimonio existió, que Dios bendijo ese matrimonio. La iglesia no existe el divorcio. Lo que existe en la iglesia y es aprobado por la iglesia y está en la ley canónica de la iglesia es que un tribunal de la iglesia pueda declarar un matrimonio nulo, es decir, la nulidad del matrimonio. Es decir, que ese tribunal declara que ese matrimonio no existió. Por eso, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones en el programa del jueves, ya hemos hablado de la nulidad del matrimonio. Un divorcio, hay un matrimonio que comienza y termina, digamos. Un divorcio se enfoca por qué terminó el matrimonio. ¿Por qué terminó el matrimonio? La nulidad del matrimonio no se enfoca por qué terminó. Las razones por las que haya terminado no tienen a nada que ver en declarar un matrimonio nulo. Es cómo comenzó el matrimonio, cómo fue el periodo del noviazgo, cómo fue el crecimiento de cada uno
de los dos, en qué ambiente crecieron, en qué ambiente se desarrollaron, cómo fue la relación con sus padres, con sus hermanos, cómo fueron sus estudios, su salud. Todo eso se tiene que tomar en cuenta hasta llegar al matrimonio. Y de ahí, claro, tiene que explicar cómo fue el matrimonio. Pero la nulidad del matrimonio es cómo comenzó ese matrimonio. Por eso es que cuando la iglesia declara que un matrimonio es nulo, es porque se comprueba que Dios no pudo haber, cuando se dice lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ahí se puede demostrar que eso no lo unió Dios. Bueno, ese es un proceso largo y es algo que tenemos que pasar mucho más tiempo explicándolo si es que necesitan mayor explicación o más explicación para eso. Pero el que se divorcia, dice, a menos de que sea por un caso de matrimonio ilegítimo, comete adulterio. Continúa el Evangelio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. No jurar en falso. Te lo juro por Dios, le dicen a uno unas personas. Ya está, besan la cruz así, te lo juro por Dios. Jesús dice, no juren de ninguna manera. No juren. Aquí tiene que ver la siguiente parte, que es en la que termina el Evangelio. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Es decir, que su palabra sea suficiente. Pero claro, si usted a través de su vida, su palabra no vale nada porque nadie le cree porque nunca la cumple, ahí hay un problema. Y si nadie le cree en su palabra porque nunca la cumple, menos le van a creer porque jure. Y está jurando en vano. No usarás el nombre de Dios en vano, dice uno de los mandamientos. Te lo juro por Dios, le dicen a uno. Y hacen unas grandes promesas y hacen esto y lo otro. No, que el sí sea sí y el no sea no. No hay que andar jurando para que le crean. Que la palabra de uno sea lo que valga. Fíjese que se me vino a la atención, a la mente, un lugar donde yo trabajé, donde se hacían contratos de agricultura. Y me recuerdo yo que una de las situaciones que se nos presentaban era que el dueño de la compañía hacía contratos de palabra, porque su palabra era suficiente, no necesitaban de un papel. Y la otra persona confiaba en la palabra. Y así se hacían contratos millonarios de palabra. Recuerdo, y ahorita se me vino a la mente también, cuando yo estaba por comprar mi primera casa aquí en Modesto, cuando me moví a la ciudad de Modesto, yo vivía y trabajaba, vivía en el área de la bahía y trabajaba en el área de la bahía. Me hacían falta como $3,000 para poder dar la prima o el pago para poder entrar a la casa. Una compañera de trabajo me dijo, José, yo te presto el dinero.
no tienes que darme ningún papel, no te lo presto a intereses, no te lo presto. No, yo sé y confío en tu palabra. Y le dije yo, gracias, yo no te lo he pedido, por eso te agradezco el gesto. Y le tomé ese préstamo, que ella no me lo daba como préstamo, ella me daba el dinero. Bendito sea Dios, como a los 2 meses ya de haber terminado todo el proceso, yo pude regresarle a ella su dinero. Pero esto es lo que Jesús nos está diciendo, que su palabra sea la que su palabra sea suficiente, que no haya necesidad de jurar, que no haya necesidad de jurar. Ven cómo este evangelio valía la pena que lo fuéramos viendo por las diferentes partes. Y continúa, por cierto, el próximo domingo continúa la siguiente parte, donde termina el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que ha comenzado, fíjese que ese capítulo comenzó con las bienaventuranzas y nos ha venido llevando por todo este plan de vida. Es un plan de vida. Hoy en la cuaresma, que vamos a comenzar la cuaresma ya el próximo miércoles, de mañana en 8, vamos a comenzar la cuaresma con el miércoles de ceniza. Yo los invito a que durante la cuaresma lea el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Lea el capítulo 5 y medítelo. Léalo una vez por semana. No es tan largo, lo puede leer una vez, digamos, lo puede leer en un día, pero medítelo, reflexione cómo está su vida de acuerdo a todas estas plan de vida que Jesús nos ofrece en este capítulo del Evangelio, el capítulo 5, el Sermón de la Montaña se le conoce también a este capítulo. Yo los invito, mis hermanos, a que durante esta semana hagan ustedes esa reflexión sobre este evangelio, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ver si en Facebook nos han dejado algún comentario. Parece que hoy pues no, nadie nos ha puesto ningún comentario. Ojalá que si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, lo puedan poner ustedes acá en Facebook o llamar a la radio, aunque de la radio creo que nos han abandonado, ya no veo a nadie ahí en cabina, así es que ojalá pues de que regresen pronto para que podamos tener algunas preguntas o si alguien está llamando a la oficina de cabina, que podamos contestarles sus llamadas, ¿verdad? Así es que mis queridos hermanos, a ver, ojalá que ponga a alguien, a ver, por lo menos ponga su nombre para saber quién nos está escuchando por medio del Facebook. Yo a veces digo, quizás nadie nos escucha, quizás a lo mejor ya tendríamos que ir terminando este programa, aunque de vez en cuando sí veo que hay algún comentario y digo, bueno, valió la pena porque al menos una persona nos está escuchando. Hay quienes, por cierto, sí me dicen que escuchan el programa cada vez que lo tenemos. Norma es una de ellas y si este día nos está escuchando, un saludo para Norma. Gracias por sus oraciones, porque yo sé que ella hace oraciones por mí y yo también pues hago oración por ella, ¿verdad? Así es que Norma, yo sé que Mercedes también nos acompaña, Rosa es otra que nos acompaña también muy seguido en estos programas. Los de la radio sí no sé mucho porque a veces pues a menos que llamen, ¿verdad? A menos que llamen. Cindy, gracias, saludos y bendiciones, gracias por estar con nosotros, Cindy. Gracias por escucharnos y estar viéndonos a través de Facebook. Diácono, sí, nos llamaron para hacernos una pregunta. Sí, Nos dice, la pregunta que nos hicieron es que cómo podemos tener una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas, que si puede aclarar un poco más eso. ok. Muy buena la pregunta. Qué bueno que alguien se fijó y puso atención a esa parte del Evangelio. Jesús les dice, si ustedes no tienen una justicia más grande
que la de los fariseos y de los escribas. Veamos quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas. Empecemos por los fariseos. Los fariseos tienen la fama de haber sido malas personas. Yo no creo que hayan sido malas personas. Lo que sucedía con los fariseos era que ellos estaban muy apegados a la ley, pero a la letra de la ley, no al espíritu de la ley. Y entonces Jesús les criticaba, que ellos querían que, bueno, ahí tienen ustedes, Jesús sanó a un ciego un día sábado, el día de descanso, y los fariseos no pusieron el grito en el cielo porque no se puede hacer nada el día sábado. Al día sábado hay que dedicarlo a Dios. Todavía les dice Dios, les dice Jesús, entonces no se puede hacer el bien en día sábado. Pero entonces los fariseos eran, no, es que el día sábado hay que guardarlo al Señor, no se puede hacer nada. Ese era el problema de los fariseos. Estaban tan apegados a la ley que no podían ver más allá de de la letra de la ley, no el espíritu de la ley. Le decían, por ejemplo, mira, ¿por qué ustedes comen esto y comen lo otro? Y les recuerda a Jesús, ¿qué no se recuerdan que David tuvo que comerse la comida que era para la ofrenda? ¿Por qué? Porque si no se morían de hambre. Entonces, es mejor hacer el bien, aunque sea un día de descanso, un día sábado, como decían ellos, el sábado. Entonces, Jesús les decía que su justicia sea más grande, o sea, que miren más allá. Ahora, mucha gente dice, pero los fariseos ya no existen. Tengo que decirles que los fariseos todavía existen en nuestras comunidades. Hay personas que son muy apegadas a la ley de la iglesia y le dicen, bueno, oiga, recibí un mensaje del otro día de una persona que me dice, ¿cómo es posible que ustedes permitan que una persona se suba a dar la comunión, una mujer se suba a dar la comunión vistiendo de pantalones? Me puse a pensar yo, ¿habrán sido pantalones cortitos, de esos chorcitos así chiquititos? ¿Habrán sido pantalones con mensajes diabólicos? ¿Qué pantalón? No, eran unos pantalones negros, pero es que la mujer no debe de servir de pantalones. Ay, Dios mío, dije yo, aquí tengo un fariseo conmigo. Aquí está un fariseo que no puede ver más allá de que había tal vez alguna tradición antes de Vaticano II, donde no permitía, quizás, yo no estoy, no, yo desconozco, de hecho desconozco si había o no había, pero supongo. Pero allí es donde vamos, que vamos y nos volvemos fariseos. Nos volvemos fariseos con la ley de la iglesia o con lo que creemos que es la ley de la iglesia. Con los escribas sucedía algo parecido. Los escribas, fíjese, los escribas eran los que escribían las escrituras para que hubieran libros, porque no habían imprentas. Ahí no había hoy una fotocopiadora, no había una computadora que usted le manda al printer y dice, voy a imprimir 40 copias. No, ahí había que escribirlas a manos. Escribas venía de eso. Entonces ellos de tanto escribir se aprendían la escritura, se la aprendían de memoria. Y porque se la aprendían de memoria, eran considerados expertos en la escritura. Y porque eran considerados expertos en la escritura, ellos también eran bien rígidos en decir, pero la ley dice esto, y no podían ver más allá de la ley. Jesús todavía les dijo, ustedes exigen a la gente todo aquello que ustedes mismos no son capaces de cumplir. Es decir, ponían exigencias a la gente y ellos no cumplían con todas esas exigencias. Jesús nos dice, si ustedes no tienen una justicia más grande que la de los fariseos y los escribas, no van a entrar en el reino de los cielos. Es decir, no nos quedemos con que esta es la ley. Todo hay que verlo con ojos de Jesucristo.
No es que Jesucristo diga la ley no vale. No. Le voy a contar una experiencia, una anécdota que ya se las he comentado en otras ocasiones. Cuando estábamos en la ceremonia de la dedicación de nuestra nueva iglesia aquí en San Estanislaos, que nueva, pero ya mañana vamos a cumplir 14 años de ese día en que se dedicó la iglesia para la gloria de Dios. Fíjese que las iglesias es malo, no es bien dicho decir se inauguró la iglesia. No, la iglesia se dedicó a la gloria de Dios cuando se celebró la primera misa en esa iglesia. Pues unos momentos antes, el obispo y yo estábamos sentados en la sacristía y estábamos platicando, y entonces sucedió una pregunta litúrgica que él se dio cuenta y me dice, ¿por qué escogieron esto y no lo otro? Y ya le expliqué yo por qué habíamos escogido eso. Y entonces me dijo él, estoy de acuerdo, José, en la decisión que tomaron, pero quiero que te acuerdes de algo siempre. La liturgia no se le puede imponer a las personas. Las personas vienen primero. Es decir, que no podemos ver la liturgia en la letra de la liturgia, sino en el espíritu de la liturgia. La liturgia es para la gente, no la gente para la liturgia. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. A eso se refiere, mis hermanos, esa parte que dice, si no tienen justicia más grande que los fariseos y los escribas, no van a entrar en el reino de los cielos. Diácono, Florestela también nos manda saludos. Florestela también es una de las personas que seguido está con nosotros. Gracias por estar. A ver. diácono, sí, nos acaban de llamar ahorita también para hacernos esta pregunta. Usted estaba hablando de que hay que cortar con las amistades si lo están llevando a cometer pecado. La pregunta que nos hicieron es, ¿también con el hermano hay que cortar? O sea, con la familia también hay que cortar, sí, nos están conduciendo a pecar. Él la puso en un hermano. Fíjese, si esa persona lo está llevando al camino del pecado, claro que sí, claro que sí. Trate de hacerle ver a la otra persona que está llevándolo por un camino de pecado. A lo mejor la otra persona recapacita y ambos pueden comenzar un camino nuevo. Pero si no hay manera de corregir la situación que los está llevando al pecado, pues entonces también hay que cortar con esa relación. Y duele mucho más cuando es un familiar. Duele mucho más cuando es un familiar. Pero usted busque la salvación de su hermano, pero déjelo en manos del Espíritu Santo también. Y protéjase usted. Es preferible llegar al reino de los cielos sin un ojo o sin una mano a llegar con el cuerpo entero al infierno, como dice Jesús. Habría que ver la situación específica. Obviamente no podemos saber todo lo que hay detrás de esa pregunta, pero sí hay que buscar las maneras de cómo, nos dice Jesús, es preferible cortarnos un ojo, sacarnos un ojo, cortarnos una mano. ¿Alguna otra pregunta? Ya es todo, diácono, ya nomás lo que usted quiera, pues agregar. Bueno, mis queridos hermanos, este próximo jueves quería anunciarles, no vamos a tener el programa de Compartiendo la Fe, Tomando Café con el diácono José. No lo vamos a tener porque mañana tempranito en la mañana, gracias a Dios, salgo con mi esposa y una hermana mía, que vamos a ir a visitar a un hermano mío que vive en un pueblito pequeñito en Nevada. El pueblito se llama Mesquite, que tengo entendido queda como a 1 hora y media de Las Vegas. Entonces vamos a volar hacia Las Vegas y él nos va a ir a recoger al aeropuerto. Compró un terreno y construyó una casa por allá y vamos a ir a conocer su casa. Él y su esposa viven allá. Entonces vamos a pasar unos días muy
espero yo, pues muy a menos. Les pido sus oraciones para que este viaje vayamos y podamos regresar con bien y podamos disfrutar pues la unidad de la familia con mi hermano y su esposa allá, para que eso. Entonces, por eso, este jueves no vamos a tener este programa. El próximo martes sí vamos a tener ya el camino de la oración, y para el jueves ya vamos a haber entrado a la cuaresma. No se olviden, miércoles de ceniza. No hay nada mágico en las cenizas. Se los digo porque el miércoles de ceniza llega una cantidad de gente a las iglesias que el resto del año no se ven, no se miran. No hay nada mágico en las cenizas. Si se va a poner las cenizas, vaya temprano a ponérselas. Tempranito en la mañana vaya a ponérselas. ¿Por qué? ¿Qué significa esa marca con la ceniza en la frente? Lo que significa esa marca con la ceniza en la frente es lo siguiente. Ponga atención porque a lo mejor después de saber qué significa ya no va a querer ponérselas. La ceniza en su frente significa, es un signo visible para que todos los demás sepan que yo soy un pecador y que quiero y pido la misericordia, necesito la misericordia de Dios para que perdone mis pecados. Fíjese, es un signo visible de que yo soy pecador y necesito la misericordia de Dios. Eso significa la ceniza en la frente. Por eso hay que ponérsela temprano en la mañana, para que todo el día yo le anuncie a todo el que cruza mi camino que yo soy un pecador en necesidad de la misericordia de Dios. Pero si voy a ir ya a las 7, 8 de la noche a ponérmela, ya no estoy dando testimonio de que yo soy un pecador que necesita la misericordia de Dios. No hay nada mágico en las cenizas. No es un día de obligación, no es un sacramento. De hecho, incluso los no católicos, no cristianos, también pueden llegar a ponerse las cenizas. Y llegan, de hecho, muchas personas que no son católicas ni cristianos, llegan a ponerse las cenizas. Por eso, averigüen los horarios en sus parroquias, averigüen los horarios y procuren ir al primer servicio de la mañana, para que durante el día no va a faltar alguna persona que le diga, traes una mancha en la frente. Gracias por darte cuenta que soy un pecador y necesito la misericordia de Dios. Por eso, hoy que comenzamos la cuaresma, traigo esto que tú dices que es la mancha, pero es la ceniza. Es ceniza. ¿Por qué? Cuando los antiguos se ponían ceniza, era en señal de luto, en señal de dolor. Se tiraban ceniza en la cabeza. Entonces la ceniza en la cabeza, cuando ellos lloraban del dolor que un ser querido se les había muerto, o alguien, una cosa mala les había pasado. Lo malo en nuestra vida es el pecado, y por eso llevamos esa ceniza en la frente. Así que, mis hermanos, póngasela tempranito, vayan, pero póngasela tempranito, ¿verdad? Así es que con eso los dejo. Mediten el Evangelio del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo durante la cuaresma. Esa es la tarea que les dejo, para que cada quien tenga algo que meditar. Ese es en el día de la cuaresma, ¿verdad? En la temporada de la cuaresma. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Oh, gracias a Dios. Hermanos, nos vemos. Que la paz de Cristo permanezca con ustedes y nos vemos la próxima semana. Gracias, diácono. Que Dios me lo bendiga y hasta el próximo martes nos vemos y nos escuchamos. Gracias. Tengan un excelente viaje y saludos a su hermano allá en Las Vegas. Gracias. Hasta la próxima, diácono. Hasta la próxima. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.